En Puebla, Querétaro y la Ciudad de México se entrelazan dos prolíficas tradiciones que ancestralmente han cultivado el cuento. Gran Bretaña y México, unidos narrativamente hablando en el marco del Año Dual. I'm very excited to meet some Mexican practitioners of the short story. I don't know much about your tradition. I'm interested in talking about the British tradition, learning about your tradition or different traditions of short stories and see what happens from there. Esta es la primera vez que Joana visita nuestro país. Aunque tiene pocas referencias de cuentistas mexicanos, sabe que existe una producción abundante en este género. When I started writing, I didn't think of myself as a writer. I started writing short fragments of things, exploring different themes, exploring different techniques, exploring things that I was thinking about. And they eventually, some of them became longer, more coherent, and Joana llegó a México acompañada de sus dos más recientes libros de cuentos. Son historias que oscilan entre las 2.000 y las 4.000 palabras. since then I've written longer form, but I don't want to abandon the form of the short story. There's so many things that it can do. Many of my favourite writers are short story writers. Clarice Lispector. I like to write very intense short stories about everyday events in people's lives. I'm interested in writing about thought processes, about perception, about very, very tiny, tiny events which can nevertheless alter people's lives. And I think the short story is a very good form for exploring this. I'm also interested very much in writing about language. Tom Lee, otro cuentista británico, llega a México por segunda ocasión. 20 años separan su primera visita a nuestro país de aquella cuando apenas era un estudiante. Aunque siempre se pensó como novelista, se identificó y construyó un estilo más apegado a los requerimientos propios del cuento. Quite intense, quite economical with language, not too much language. I didn't like saying too much description. Short stories that naturally came out. And in the UK, people will always tell you, always say, when are you going to write your novel? Because people don't take short stories seriously in the same way. Tom considera que el cuento, aunque sigue rodeado de prejuicios, tiene una nueva vitalidad en su país, debido en parte a cambios generacionales en la manera de valorarlo. Ana García Bergua, autora de La bomba de San José, fue una de las presencias mexicanas. Ana destacó el estilo de Joana, que es capaz de narrar esa forma atropellada en que vamos hilvanando pensamientos. Tom le recuerda a Ian McEwan por esa escritura muy sintética y con un fondo amargo, muy dramático. Pues yo creo que el cuento siempre ha estado bien y estará bien porque forma parte de nuestra naturaleza. Yo creo que hacer novelas estructuradas es una especie de impostura que inventó Cervantes y que ha continuado, pero lo natural es contar cuentos. El 3 de septiembre, Contar el cuento que da nombre a este ciclo se llevará a cabo en 2 sedes simultáneas. En Puebla con la presencia de Jaime Mesa, Víctor Carrancá, Tom Lee y de nueva cuenta Ana García Bergua. Y en Querétaro con Luis Alberto Arellano Hernández, Joanna Walsh y Pablo Soler Frost. Noticias 22, Alejandra Flores.